Históricamente la humanidad ha estado dividida en dos lados, aquellos que siguen a Dios y aquellos que inconsciente o conscientemente están del lado contrario, es decir, siguiendo al enemigo de Dios. El tema de hoy tiene que ver precisamente con dar un énfasis en la comprensión del sello de Dios y de la marca de la bestia. Vamos a ver cómo en la Biblia el conocimiento del futuro de Dios nos va a llevar a identificar precisamente el poder enemigo de Dios, el poder enemigo del cristianismo, y que debe abrir nuestros ojos para poder seguir plenamente al Cordero por donde quiera que va, como dice el libro de Apocalipsis. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, bienvenidos a este momento especial de estudio de la Biblia. Estamos estudiando los 3 mensajes cósmicos basados en el libro de Apocalipsis. Usamos también un material muy interesante que son las lecciones de la escuela sabática editadas por Ediciones Nuevo Tiempo. Ustedes pueden conseguir este material en las librerías de Servicio de Publicaciones Adventistas. Hoy estoy acá con 2 amigos, está conmigo Juan Carlos y está también Jorge. Bienvenidos a este programa especial. Quiero por favor pedirle a Juan Carlos que él pueda dar un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias. Queremos en primer lugar agradecer a Dios por estar en este programa, donde vamos a estudiar la palabra de Dios y esperamos siempre que sea un beneficio para nuestra vida y la de nuestros amigos que nos escuchan. Quiero dar la bienvenida también a nuestro amigo Jorge. Bienvenido Jorge, un saludo a nuestra audiencia y por favor luego guíanos en una oración. Un privilegio compartir la palabra de Dios y por supuesto oremos para tener su guía principal. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos Señor que en este momento tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra, que en ella podamos Señor recibir tu sello y rechazar la marca, para que de esta manera estemos siempre preparados para el reino eterno que tú tienes para cada uno de tus hijos e hijas. Es lo que pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia describe una constante persecución al pueblo cristiano desde sus inicios, y no solamente al pueblo cristiano, también aquel pueblo que seguía a Dios, y detrás de eso hay un poder. Apocalipsis lo va a denominar como la bestia, va a identificar inclusive una marca, y quiero por favor que tomemos un tiempito para describir este poder. Inclusive tanto Daniel como Apocalipsis narran un poder especial en un período específico. Jorge, ¿puedes hablarnos un poquito de esto? Sí, justamente el libro de Apocalipsis menciona periodos específicos. Hay 3 tiempos que equivalen a uno. Vamos a verlos en Apocalipsis capítulo 12 y 13 se describen estos poderes y también se encuentran en Daniel. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, en primer lugar, dice cómo durante un periodo específico hay una persecución. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para allí ser sustentada por Dios por 1260 días. La persecución del dragón hace que la mujer pueda ser sustentada en este tiempo. Se identifica ya en la Biblia que el dragón es Satanás y que la mujer es la iglesia, por lo tanto estamos hablando de un poder que empleado por Satanás va a perseguir a la iglesia por un periodo de 1260 días. Y en un versículo que es paralelo, en el mismo capítulo, el versículo 14, nos habla del mismo tiempo, pero expresado de otra manera. Dice, versículo 14, capítulo 12, versículo 14, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Otra expresión que hace alusión al mismo periodo. Y luego está este dragón, ¿verdad?, que es Satanás,
da autoridad a una bestia, la bestia del mar, que también hace una persecución durante un periodo específico. Ahora, capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice: y también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad a esta bestia para actuar durante ¿cuánto? 42 meses, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta 42 meses, ¿verdad? Multiplicado por 30, son 1260 años, ¿verdad? Que equivalen de esta manera porque hay un principio de día por año en la Biblia. Estos tres periodos son equivalentes, ¿no? 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo sería tiempo un año, tiempos 2 años y la mitad 3 años y medio, los 42 meses 3 años y medio. Eso está de diferentes maneras. Dios está tratando de expresar un mismo periodo en el que este poder, denominado la bestia en la Biblia, perseguiría de manera muy notoria, digamos, al pueblo cristiano. ¿Cómo se cumple eso en la profecía, Juan Carlos? Tal vez cabe recalcar que si nosotros, especialmente en los años, para los antiguos, para sacar esta cantidad de 1260 días, el año tenía 360 días, no como ahora tenemos los 365 días. Entonces hay que tomar ese parámetro para que nosotros podamos entender que estos periodos, realmente estas 42 semanas, el tiempos y la mitad de un tiempo, equivalen a 1260 días. Claro. Estamos hablando de meses de 30 días. Y meses también de 30 días, que no son los mismos, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, aquí es donde tenemos que entender esto bien, porque es este periodo en el cual hubo esa persecución. No fue la única, hubieron muchas otras persecuciones, pero esta es la que la profecía nos habla, y su inicio está en el año 538 después de Cristo, y termina estos 1260 años, termina en el año 1798. ¿Qué ocurre en ese periodo? ¿Qué ocurre en el 538 y qué ocurre en 1798? En el 538, específicamente, hay una liberación, ¿verdad? Para que el papado comience a emplear su poder totalmente. Porque si alguien ahí podría argumentar que hay un decreto de Justiniano, ¿verdad?, dado al Papa para que él comience su gobierno, podría reargumentar, porque el gobierno del papado comienza desde el 330 con Constantino, y es en el 533 que hay una declaración de Justiniano. Pero es en el año 538 que recién el gobierno papal en Roma, ¿verdad?, queda libre de cualquier otro adversario, en este caso los ostrogodos, ¿no? Porque ahí Belisario había derrotado a los ostrogodos y el papado queda libre. Ahí realmente, o se cumple esto en específico, no hay un decreto de Justiniano, sino que hay una liberación para que el papa pueda tener toda su autoridad, ¿no?, libre, desde el 538. Exactamente. Inclusive de ahí Justiniano traslada su sede hacia Constantinopla, deja libre Roma, y ahí el papado comienza a tener poder pleno, diríamos, en esa región, y a partir de allí en toda Europa inclusive, ¿no? Bueno, eso sucede en 538, y hay un periodo largo, si sumamos ahí 1260 años, porque en profecía bíblica un día representa un año, eso ya fue estudiado con anterioridad. ¿Qué ocurre en 1798 cuando se cumplen los 1260 años profetizados aquí en Apocalipsis? Hay algo interesante, dice que al final de este periodo, ¿verdad?, la bestia sería herida de muerte. Y en este caso el Papa, ¿verdad?, el Papa Pío VI es cautivo por el capitán Berthier, un capitán de Napoleón, y en ese año pues el papado tiene una herida mortal, tal como dice la profecía, en el año 1798. Y la Biblia es clara, ¿no? Es eso que Jorge mencionaba, está en Apocalipsis capítulo 13, verso 12, donde dice:
ejercita toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, ¿no? Entonces, ese poder fue lastimado, fue herido, pero iba a sanar. Entonces, aquí hay algo importante, ¿no? Esa herida mortal sanaría. Pero esta aprehensión del general Berthier al Papa Pío, entonces hasta ahí llegó esos 1260 años de ese poder que perseguía a los mismos cristianos. Bien, nosotros tenemos esa interpretación, creemos que tenemos el sustento histórico. Hay otras interpretaciones para tratar de apuntar a este poder llamado la bestia, a otras personas inclusive, pero basado en el texto bíblico, basado en los argumentos históricos, nosotros encontramos sustento de que eso se aplica al poder papal que persiguió a la iglesia, limitó a la iglesia cristiana en general, aquel que no comulgaba con la fe católica, a través de persecuciones durante todo este periodo. Tesalonicenses habla también de un poder, de un hombre que también intentaría suplir o suplantar a Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Coincide con esto, se está refiriendo al mismo poder, ¿hay alguna diferencia? Con esto vamos a cerrar este primer bloque. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Podríamos ir al texto bíblico, vamos claro. a leerlo. Entonces allí se encuentra y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tenemos aquí obviamente la imagen misma que presenta Daniel en el capítulo 7 del cuerno pequeño, presentando también Apocalipsis a la bestia, ¿verdad? Con las mismas características. ¿Cuál es la principal característica? El engaño, las mentiras. ¿Para qué? Para cumplir un objetivo final, hacerse pasar por Dios, ¿no? Llegar a tener el lugar de Dios para que incluso todos los moradores de la tierra adoren a este hombre de iniquidad. Ahora, es importante aquí entender que hay una apostasía, pero ¿cuál es esa apostasía a la cual lleva estos poderes? Estos poderes llevan a los mismos cristianos a la apostasía. Y esa apostasía es salir de los parámetros de la Biblia. O sea, la Biblia enseña, tiene enseñanzas, pero esta misma iglesia, estos mismos poderes hacen que nosotros entendamos la Biblia de diferente manera. Y entonces ahí es donde nos salimos de lo que es la palabra de Dios y dejamos la palabra de Dios para tomar tradiciones, costumbres, y ahí se produce la apostasía. Y estos poderes en realidad es una iglesia que nos lleva a salirnos de los principios bíblicos. Y eso es apostasía. Y aquí menciona, ¿no?, de manera clara qué significa oponerse o levantarse contra lo que se llama Dios. Dice, es objeto de culto. Y se hace pasar por Dios, tomar la atribución que le pertenece a Dios, y podemos mencionar inclusive la atribución de querer perdonar pecados, la atribución digamos, de creer que representa a Dios aquí en la tierra, y eso coincide con lo que decía Apocalipsis de un poder que aunque hable de Dios, pero finalmente lo que está haciendo es tratando de ponerse en el lugar de Dios. Queridos amigos, vamos a volver en breve para ver un poquito más detalles en relación a la marca de la bestia y a ver el sello de Dios también. Vamos a una pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos hablando acerca de la marca de la bestia, luego vamos a hablar del sello de Dios también.
estamos identificando un poder que la Biblia describe como un poder enemigo de Dios, aun cuando intenta hacerse pasar por Dios, pero finalmente este poder es contrario a Dios y por supuesto persigue al pueblo de Dios. La Biblia, Apocalipsis 13, habla de una marca. ¿Qué dice de esta marca? ¿Qué representa esta marca? Esta marca, para nosotros poder comprender la marca, tenemos que comprender también quién impone la marca, ¿no? Y hablando de personajes, de acuerdo al Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta que está Satanás, que es el dragón, también está la bestia de la tierra, la bestia del mar, que son tres poderes que imitan la Trinidad de Dios, ¿no? Eso está Padre, en Hijo y Apocalipsis 13. Espíritu. Exactamente, Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13, se presentan los tres personajes, ¿no? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero falsos, ¿no? Incluso el hecho de que haya sido degollado y luego vive, ¿no? Imita lo que Jesús mismo hizo, morir y resucitar. Y ellos tres, finalmente, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, hacen algo interesante. Dice, se le permitió infundir aliento a una imagen. O sea, los tres, dando autoridad cada uno al otro, infundieron aliento a una imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Lo mismo que hizo Dios en el principio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, dando aliento a una imagen que se levantó y vivió. Es decir, que aquí Satanás lo que quiere hacer finalmente es levantar un pueblo inicuo que mande a todos a adorar con el propósito de persecución y de muerte, ¿no? De ahí que nosotros sabemos que tiene íntima relación con la creación. Igualmente aquí, Dios levanta al ser humano para que el ser humano lo adore realmente y verdaderamente. Aquí se levanta un pueblo para adorar a la bestia de manera falsa y esa adoración se traduce finalmente en todas las falsedades y en una en especial, ¿no? Que es el domingo, ¿no? El domingo final no es el domingo que se guarda ahora en muchas iglesias, sino es un domingo escatológico que está de la mano con lo que dice el texto bíblico. Mandar a matar. Esta marca del capítulo, el versículo 16, entonces, no es literal. Cuando dice, hacía que todos pequeños, grandes, pobres y ricos, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No, de ninguna manera es literal, no es simbólica, porque si nosotros vemos en la frente, está hablando de todo lo que la mente puede ayudarnos a tomar decisiones para bien o para mal. Y la mano es la expresión de trabajo, ¿no? De obras, de acción. Entonces, esta marca no es literal, no va a ser visible, sino va a ser algo que nosotros vamos a tener que tomar la decisión para ya sea adorar a la bestia o adorar a Dios. Cuando recordamos la experiencia de Adán y Eva en el Edén, también en algún momento tuvieron que tomar la decisión, obedecer la voz de Dios, obedecer la voz del enemigo. Dios les había dicho algo y el enemigo vino también tratando no les dijo desobedezcan a Dios literalmente. Él trató de mostrarles de que la opción que les daba era hasta mejor de lo que Dios les había dicho, del prohibirle del árbol del fruto prohibido. Entonces, esto está llevando más o menos en el tiempo del fin, muy cerca de la venida de Jesús, también el ser humano va a tener que decidir obedecer a Dios u obedecer al enemigo, y en este caso siendo usado por personas, ¿no? Y Adán y Eva, cuando obedecieron o desobedecieron a Dios, implícitamente obedecieron a la serpiente. Y claro, sucede lo mismo, no hay medias tintas, ¿no? En el tiempo del fin, el desobedecer los mandamientos de Dios hace que obedezcamos también. Y esta obediencia a la imagen es una obediencia de dar muerte, porque dice que manda a matar, ¿no? Está íntimamente vinculado con lo que es el decreto de muerte, ¿no? Mandar a matar. Entonces, miren cómo Dios busca más bien la vida y la salud de un pueblo, mientras que la imagen busca la muerte y la destrucción de un pueblo.
En la práctica, ¿cómo esto va a ser visible de que el pueblo o la humanidad va a tener que decidir entre obedecer a Dios y obedecer al ser humano? ¿Cómo va a ser visible? Tal vez antes de responder esa pregunta, pastor, yo quisiera ver cómo la Biblia nos advierte acerca de no recibir la marca. O la Biblia prácticamente en Apocalipsis 14:9 nos dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a la imagen, y recibe la marca en su frente o en la mano, entonces ahí es donde de pronto la obediencia, la decisión de obediencia a Satanás nos hace que lleguemos a tener una marca. ¿Pero de quién? De esta bestia, de parte de Satanás. Y la obediencia a Dios va a hacer que nosotros recibamos el sello de Dios. Y ahora, ¿cuál es ese sello? La Biblia nos menciona que ese sello, y el estudio nos menciona que el sábado, el día sábado es no solamente un día, sino ahí está implícita la adoración. ¿A quién adoras? ¿O a Satanás o a Dios? Parece algo simple, ¿no? Un día o el otro. Un sábado o domingo como que fuera simplemente un asunto opcional, pero detrás de eso está el hecho de confiar en Dios, obedecer a Dios o desobedecerlo a Él. Y cuando Dios le dice a Adán y a Eva inclusive, el día que comieres de cierto morirás, no era una amenaza, era una advertencia de lo que iba a ocurrir. Y acá también cuando menciona, dice que deberían, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente, también beberá del vino de la ira de Dios. No le está dando como una amenaza, sino como resultado justamente porque decidió esta persona obedecer al enemigo de Dios, ¿no? Y por eso es que ahí viene el tema de cómo el sábado y el domingo van a ser evidencias visibles de a quién estoy obedeciendo. ¿Algo más que quieran comentar sobre el sábado? Es muy interesante lo que dice. Es todo un proceso. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 14:12 dice algo muy interesante con respecto al sello de Dios. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El sello de Dios tiene íntima relación con guardar los mandamientos. La fe de Jesús y la palabra clave es la paciencia. Es decir, que uno adquiere el sello de Dios a lo largo de una experiencia cristiana, de paciencia, de cada día poder seguir los caminos de Dios que implican pruebas, dificultades, pero seguir perseverando. Juan Carlos. Tal vez yo quiero señalar que realmente hay un día de adoración. Los musulmanes piensan que el viernes es un día de adoración, es importante para ellos. Muchos amigos que guardan el domingo también creen que el domingo es el día de oración. Pero la Biblia nos menciona y nos señala que claramente es un mandato, no solamente en Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento, sino ya desde el principio estaba el día de adoración. O sea, que de que hay un día de adoración a Dios, hay. Pero la Biblia nos señala ese día. Pero tristemente nosotros decidimos dejar lo que nos señala la Biblia por seguir tradiciones y costumbres de la humanidad, ¿no? Entonces yo quiero aquí apuntar ciertamente que hay un día de adoración y los que guardan ese día pues recibirán la señal de Dios haciendo ver que pertenecen a Dios y no así al enemigo. Yo quiero leer para cerrar este bloque lo que dice Jesús en San Mateo capítulo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego describe, ¿no?, que habrá muchas personas que dirán, Señor, en tu nombre no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, y Él les dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, porque tiene que ver justamente aquí con esa obediencia. Esa obediencia no es una obediencia ciega, sino es una obediencia basada en la fe, en la confianza en Dios, creador, sustentador, salvador, y aquel que está
desobedeciendo simplemente está dándole la espalda a Dios, ¿no? Por eso es que Apocalipsis va a describir que algunos van a recibir el sello de la bestia o la marca de la bestia y algunos van a recibir el sello de Dios, identificando de qué manera se hace evidente eso en el tiempo del fin. Vamos a una pausa final y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de esta lección, la marca de la bestia, el sello de Dios, la segunda parte. Estamos inclusive ya casi terminando esta serie de lecciones. Quiero agradecer a nuestros dos amigos aquí que han estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Jorge, por estos momentos y quiero pedirte que tengas algunas palabras de conclusión. Muchas gracias por el espacio y bueno, como palabras conclusivas ahora, llamar a cada uno de ustedes, amigos, a que puedan confiar en Dios, la confianza en Dios, la fe en Él, el que cada día podamos depender absolutamente de Él, hará que podamos recibir su sello divino. Y cuidado con tratar de depender de uno mismo, de ser autónomo y olvidarse de Dios. Esto con seguridad nos llevará finalmente a alejarnos de Él. Recibe la bendición de Dios para ti y toda la familia. Bien, igualmente Juan Carlos, gracias por estar acá y algunas palabras de conclusión. No, yo creo que yo estoy agradecido a Dios. Estoy agradecido a Dios porque en su palabra me muestra el futuro y también me muestra qué tengo que hacer para llegar a este futuro, porque este futuro que Dios quiere para nosotros es lo mejor, es lo mejor. Yo invito a nuestros amigos a que estudiemos la Biblia. Podamos escudriñar, como dice la misma palabra de Dios, para así descubrir las lindas maravillas que Dios tiene, no solamente de tribulación, sino de felicidad para nosotros. Cristo va a ser victorioso, te lo aseguro. Qué bueno, esa gratitud es algo que también yo pensé. Dios no nos dejó en el vacío. Dios nos dio evidencias de los cuidados que debemos tener, inclusive adelanto de las cosas que van a pasar en el futuro para que podamos nosotros saber que estamos avanzando hacia un rumbo específico.